Todopoderoso, nos unimos, papá, a esta oración, Padre Celestial. Nos unimos, Señor, a las oraciones de los médicos, de las enfermeras, Padre. Nos unimos, Señor Dios Todopoderoso, a las oraciones de las familias enteras, Padre, que están clamando por su familiar, Señor, que tiene COVID, que están clamando por familiares, Señor, que tienen cáncer, que tienen SIDA, Padre. Eres tú, Dios de los ejércitos, el que obras de una manera gloriosa, mi Rey de los cielos. Pero también nos unimos, Señor, a nuestras naciones hermanas, nuestras naciones vecinas, Padre Celestial, como Venezuela, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, también, Padre Celestial, como Señor, como Ecuador, Señor, como Padre Celestial de la gloria, en medio de Ecuador, como Guayaquil, como Ambato, Padre Celestial, que en estos momentos están en sintonía, Padre Celestial. También, Padre Santo, nos unimos a las oraciones, Señor, de todo, Señor, nuestra nación hermana de Perú, Padre Celestial, en Iquitos, Padre Santo de la gloria. En el poder de tu palabra, Señor, colocamos delante de tu presencia, Señor, Iquitos, Ecuador, Padre Celestial, Iquitos, Perú, Padre Santo de la gloria, para que seas tú obrando de una forma gloriosa, de una forma poderosa, Señor, en medio de Perú, Padre Celestial. Clamamos por misericordia, clamamos, Señor, para que tu mano de poder, para que tu mano de misericordia se mueva a favor de Iquitos, Señor Dios Todopoderoso. Espíritu de Dios, en esta hora, Padre Santo de la gloria, clamamos en el nombre de Jesucristo por tu presencia. Clamamos, Señor Dios Todopoderoso, por tu gloria, Padre Celestial, para que tú te muevas de una forma portentosa en medio de Iquitos, Señor, en Perú, por el poder de la palabra, Señor. Mira todo lo que está ocurriendo, Señor. Mira todo lo que está ocurriendo en aquella ciudad, Padre Celestial. Señor, obra milagros sobrenaturales, Padre. Nos unimos a las oraciones, Señor Dios Todopoderoso, de Estados Unidos, Padre Santo, de New Jersey, Señor, de Nueva York, Padre Santo, de Washington, Padre Celestial de la gloria. Nos unimos a las oraciones de Chile, Padre Santo de la gloria. Nos unimos a las oraciones, Padre Celestial, de Argentina, Señor. Nos unimos a las oraciones de Brasil, Padre Celestial. Nos unimos, Señor, a las oraciones de cada nación hermana, Padre Santo de la gloria, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor Dios Todopoderoso, que el norte, sur, oriente y occidente de cada nación se alinean con esta oración. En el poder de la palabra, Iglesia, únete a orar. Comienza a orar ahí donde estás, en el poder del nombre de Jesucristo. Reprendemos ahora mismo todo espíritu de muerte en el poderoso nombre de Jesucristo. Todo lo que está causando muerte a través del COVID, en el nombre de Jesucristo, en clínicas, en hospitales, en aquellas ciudades, Señor, que hemos levantado delante de tu presencia, Padre, que tal vez algunas están en crisis, mi Señor Dios Todopoderoso. Hoy suplicamos, Señor, para que tu poder, Señor, y tu cobertura esté sobre ellos, en el poderoso nombre de Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra. Clamamos delante de tu presencia, mi Rey Jesucristo. Clamamos delante de tu presencia, Padre Santo, por todas nuestras naciones vecinas, Señor, por todas nuestras naciones hermanas, en el poder de la palabra, Samanda Levecanda Lavasima, en el poderoso nombre de Jesucristo. Declaramos tu gloria, declaramos tu poder, Padre Santo de la gloria. Declaramos, Padre Celestial, que eres tú, Señor, el que obras de una manera portentosa, de una manera sobrenatural, rebanda y Aquisa, en el poderoso nombre de Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra. Clamamos, Señor Dios Todopoderoso, para que tú obres milagros sobrenaturales, para que tú obres, Señor Dios Todopoderoso, milagros sobrenaturales, Señor, en Iquitos, Señor, ahí en Perú, papito hermoso. Mueve tu mano de poder, mueve tu mano de misericordia, Padre, y comienza, Señor Dios Todopoderoso, a que el poder de resurrección de Cristo, Señor, comience, Padre Celestial, a obrar en las clínicas, a obrar en los hospitales, a obrar de una manera gloriosa, Padre Santo, en cada casa donde hayan, Señor, personas tal vez contagiadas y muriendo de COVID, Padre Celestial, y de otras enfermedades. Señor, obra, tu mano poderosa esté, Señor, sobre Iquitos, en el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo. Asimismo, Señor, sigue obrando en Guayaquil, Ecuador, papá. Sigue obrando, Padre
Santo, en Ambato. Sigue obrando, Padre celestial de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, sobre diferentes lugares, Padre celestial, aún sobre nuestra nación Colombia, el norte, el sur, el oriente, el occidente, Señor, del Valle del Cauca, Señor Dios Todopoderoso, de nuestra nación, de nuestro país, Padre celestial. Declaramos libertad en los aires, declaramos, Señor, libertad en los aires. Toda tiniebla se disipa a causa de la luz de Cristo, porque el Espíritu del Señor, así como se movía sobre la faz del abismo, así se mueve hoy sobre la faz de todo Ribranzo, Guandaliva, sobre la faz de todo nuestro país, de toda nuestra nación Colombia. Padre, muévete en los aires en esta hora, Espíritu de Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, y comienza en esta hora a soplar vida del norte, del sur, del oriente, del occidente. Sopla vida sobre nuestra nación, sopla vida sobre las naciones vecinas, sopla vida, Espíritu Santo, en el poder de la palabra. Así, Señor Dios Todopoderoso, como hablaba, Señor, a través de Ezequiel, Padre amado, declaramos, Señor Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo sopla vida y que levantas un ejército de adoradores, levantas un ejército, Padre Santo, de gente, Señor, que te honrará, que te glorificará, Señor Dios Todopoderoso, sobre todas las cosas, en medio de cada nación, papá, en medio de cada país, Padre Celestial. Oh Señor Dios Todopoderoso, sigue moviéndote, Señor, a favor de un pueblo que te cree, de un pueblo que necesita, Padre Celestial, tu presencia, un pueblo que necesita, Señor, tu presencia. Por eso nos reunimos en esta hora a adorarte, por eso nos reunimos a esta hora, Señor, a honrarte, en el poderoso nombre de Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra. Bendecimos tu nombre, Jesucristo, y te honramos con todo el corazón, porque tú eres Dios sobre todos los dioses, Rey sobre todos los reyes. Señor, tú eres el Señor sobre todos los señores de la tierra. Papá, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, si tú eres magnífico? Si tu poder, Señor, es inigualable. Si tú eres el Dios de lo imposible. Si tú eres el Dios todopoderoso. Un Dios, Señor, que trasciende. Un Dios que no se queda quieto. Un Dios que se mueve a favor de la humanidad. Un Dios que entiende, ay, ascenda Libaquima, que nosotros simplemente fuimos formados del barro, simplemente somos polvo de la tierra, como hablaba el salmista, papá, pero que tú eres el Dios todopoderoso. Hoy te honramos, Señor, hoy te alabamos, Jesucristo de Nazaret. Gracias por dar tu vida por nosotros, gracias por, Señor, darlo todo en la cruz, Señor, porque en la cruz dice tu palabra, Señor, que tú te hiciste maldición, Señor, en el madero, porque escrito estaba, Señor, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y tú te hiciste maldición por nosotros, te llevaste la maldición, pero también dice que por tus heridas fuimos nosotros curados, Señor. Oh, Salabaquía Maya Soba, eres tú el Dios de los ejércitos, y te bendecimos, mi Rey de los cielos. Declaramos en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra, Santo Dios de Israel, en esta hora, Padre Celestial, levantamos delante de tu presencia, Señor, situaciones difíciles que se han estado levantando, Padre, en medio de iglesias, Padre Santo. Favor, Señor, de muchos que han pedido oración, Padre Celestial, por diferentes situaciones, Padre. Levantamos, Señor, la vida de Cindy, de su esposo, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Clamamos por ese hogar. Clamamos para que tu misericordia resplandezca, Señor, sobre Cindy, sobre su esposo, Padre, sobre su hijo, Padre Celestial, sobre su familia. Declaramos, Señor, que tú metes la mano de poder y de misericordia sobre esa familia para ayudarle en el poder de la palabra, porque la mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Bendito sea tu nombre para siempre, Rey de los ejércitos. Asimismo levantamos, Padre Celestial de la gloria, en medio de esta noche, la vida, Señor, del pastor Daniel Rocas, papá. Señor Dios Todopoderoso, clamamos, Señor, para que tu poder le visite, para que la restauración tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo, sea sobre su cuerpo, porque tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, en la fe en Cristo Jesús, declaramos sanidad y lanzamos la palabra a kilómetros de distancia, Señor. Ahí donde esté, Padre Celestial, tu gloria le está tocando, tu poder sanador está
está sobre Daniel Rojas, en el poder de la palabra. Levanta, Señor, a tu siervo. Levanta, Señor, a tu siervo, papito hermoso. En el nombre poderoso de Jesucristo, levanta, Señor Dios Todopoderoso, a tu ungido. Señor, y despiértale, en el poder de la palabra, de una forma poderosa y gloriosa, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro, Señor, que tú te llevaste toda enfermedad en la cruz. No importa cuál sea su nombre, hay un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo reprendemos en esta hora, Padre Santo, todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad natural, Padre Celestial, que haya ocurrido en su cuerpo. Padre, lo declaramos totalmente sano por las llagas de Cristo, papito hermoso. Y declaramos en esta hora, Padre Celestial, que tú comienzas a obrar de una manera gloriosa, de una manera portentosa, Padre Celestial de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, a favor de todos los que nos han pedido oración, Padre Celestial. Tú conoces el nombre de cada uno, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por los que ya has sanado, por los que ya, Señor, has traído, Señor, respuesta para ellos, maravilloso Rey. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de este mes de mayo, Padre Santo. Porque muchos, Señor, tendrán que testificar, Señor, antes de que se termine este mes, papá, de que tú has sido real, de que la paternidad de Dios se ha movido a favor de ellos, de que tu misericordia se ha movido a favor de muchos, papito hermoso. Te doy gracias por todas las bendiciones que también nos has dado a nosotros, papá. Señor, gracias por tocar corazones, por tocar vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia y por tu amor eterno. Bendecimos tu nombre y te exaltamos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchísimas gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya, al nombre poderoso de Jesús. Dios me les bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy están conectaditos. Bendito sea el nombre del Señor, porque todos nos reunimos. Dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. ¿Y sabes qué más dice la palabra? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hay algo muy hermoso que podemos experimentar y sentir, y es la libertad de nuestro Señor, es la libertad del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Es el Señor el que obra, es el Señor el que hace. Por eso hoy vamos a una porción de su palabra, pero yo quiero que usted tome nota. Yo quiero que usted ahí donde está pueda tomar nota y pueda entender que hay cosas que se han levantado. Sí, nadie está diciendo que no hay cosas que se levantan, pero cuando algo se levanta es porque Dios se quiere glorificar. Cuando algo se levanta alrededor, tenemos que tener discernimiento. ¿Sabes para qué debemos de tener discernimiento? Para que nuestra fe no mengue, sino que al contrario pueda vencer la circunstancia y ejercer tanta autoridad en medio del mundo espiritual, que tú y yo podamos ver la gloria de Dios. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Vamos rápidamente a las Escrituras. Evangelio según San Mateo. Espero que todos estén con sus Biblias en la mano. Y si de pronto hay alguien nuevo, si puedes tener un Nuevo Testamento, de aquí en adelante vas a estar en sintonía con la palabra. Amén. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús, dice la palabra, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Dice la palabra: entre tanto que él despedía la multitud. Versículo 23, miren lo que ocurrió. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Esto era lo que hacía nuestro rey. Y dice entonces: y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca, dice la palabra, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos
andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Mira lo que dice la palabra. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo quiero que entiendan que en medio de esta palabra, la cual es muy hermosa, en medio de esta palabra Dios nos va a hablar en esta noche. Y algo que Dios quiere que tengamos presente es que muchas veces, así como pasó con esta pandemia, donde de pronto muchos todavía se siguen preguntando y siguen diciendo: ¿hasta cuándo será esto? ¿Cuándo volveremos a reunirnos en la iglesia? ¿Cuándo volveremos a saludar al pastor o al hermano fulano de tal o a la hermana fulana de tal? Otra vez de abrazo, de ósculo santo, o tal vez un apretón de manos. Y muchos de pronto siguen preguntándose, cada vez que va pasando el tiempo, alargan más la cuarentena. Yo te digo algo estaba ocurriendo en este tiempo. Dice la palabra que Jesús estaba con la multitud, pero le dijo, embarcó prácticamente a los discípulos. Y después de que están en la barca, les dijo que siguieran, que Él les alcanzaría. Ellos no entendieron, pero se fueron. Y dice la palabra de Dios que de un momento a otro Jesús despide la multitud, pero después de despedir la multitud fue a orar. Algo que Jesús nos enseña es que no importa cuánta multitud haya alrededor de nosotros, hay momentos donde debemos de quedar solos para escuchar la voz del Señor, para escuchar la voz de nuestro Dios y entender cuál va a ser su voluntad. Jesús lo hizo así. Y Él recibe las directrices a través de esta oración. Y miren lo que ocurre, dice la palabra, que a la cuarta vigilia, no está hablando de la primera, ni de la segunda vigilia, ni de la tercera, dice a la cuarta vigilia de la noche. Y yo quiero que entiendas que algo así estamos pasando en estos momentos. Muchos de pronto dicen, yo pensé que de pronto lo del COVID iba a durar un mes, o 2 meses, o 3 meses, máximo 4. Dice la palabra que Jesús esperó la cuarta vigilia para poderse presentar frente a sus discípulos, para poderse hacer real frente a ellos. Y tú y yo debemos de entender en medio de esta noche que Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento exacto, en el momento donde más lo necesitamos, sí, pero en el momento exacto va a llegar nuestro Señor. La palabra de Dios dice de que cuando estaban en la barca los vientos eran contrarios. Lo único que ellos entendían es que Jesús dijo, los veré al otro lado. Pero ellos no entendían. Aunque los vientos eran contrarios como las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo, muchos en estos momentos están caminando frente a vientos contrarios. Y ¿sabes qué difícil es? Y te lo digo porque es difícil. No sé si de pronto, sonará un poco chistoso, pero algunos de pronto aquí en Santiago de Cali han ido a la piscina con olas. Y cuando la piscina con olas, las olas vienen hacia acá, algunos de pronto han tenido la oportunidad de ir al mar y también ven que las olas vienen hacia acá. Mientras usted está avanzando, pero las olas vienen a lo contrario de lo que tú estás caminando, se te es tan difícil llegar rápido de un lugar a otro. Las aguas comienzan a pesarte y fuera de eso te empujan. Así son las circunstancias, así son los vientos contrarios, así son las cosas que muchas veces está oprimiendo al pueblo. Unos de pronto en la parte económica, en la parte financiera, hay muchas cosas que de pronto podemos hablar. Usted dirá, sí pastor, los recibos, sí pastor, esto. Pero escúchame bien, otros tal vez lo tienen todo, pero es la parte psicológica, la parte mental, la que tal vez está siendo azotada por los vientos contrarios. Está siendo azotada por aquellas olas que en vez de ayudarme a avanzar, al contrario, me empujan hacia atrás. Y yo quiero que entiendan
de que hay personas que en estos momentos están pasando cosas sentimentales, emocionales, pensamientos y cosas que de pronto no te llevan a avanzar a lo que tú querías, sino que al contrario, vuelvo y te repito, te hacen retroceder. Y cuando te hacen retroceder, hay una fuerza que te hace retroceder, y al retroceder tú sientes que tienes que volver a avanzar, y al avanzar vuelve otra vez y te empuja la circunstancia. Así se sentían los discípulos en aquel momento. Era la cuarta vigilia y no habían llegado al lugar donde tenían que llegar. Pero hubo algo tremendo, y es que dice la palabra que después de que Jesús oró, Jesús fue al encuentro de los discípulos, pero no fue en una barca. Jesús fue a mostrar su señorío. Jesús fue a mostrar su señorío. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabes qué pasó? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús comenzó a acercarse a ellos, dice que Él comenzó a caminar. La palabra de Dios dice aquí en Mateo, y comienza a andar Jesús sobre el mar. Es tremenda esta parte. Es la sobrenaturalidad de Dios que quiere llegar al encuentro tuyo y mío. Es la sobrenaturalidad de Dios que quiere llegar totalmente al encuentro donde tú y yo, al punto de encuentro donde tú y yo tenemos que estar. Bendito el nombre del Señor. Y dice entonces el versículo 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dice la palabra, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice la palabra que ellos, al ver la sobrenaturalidad de Jesús, ellos habían visto a Jesús echar fuera demonios. Ellos habían visto a Jesús tal vez sanar a un paralítico, limpiar a un leproso. Óyeme, pero a veces vemos a Dios en unas situaciones donde tú y yo nos atemorizamos por ver tanta majestad, tanta autoridad y tanto poder. Esto fue lo que les pasó a ellos. Ellos, estando dentro de la barca, vieron que un hombre caminaba en el mar. Imagínense esa escena. Dice la palabra que inmediatamente tuvieron miedo. Y el miedo que sentían estos varones era un miedo natural. Porque yo creo que si en estos momentos, mientras yo estoy predicando, de pronto hay personas que están viendo esta predicación. Mientras yo estoy predicando, imagínate que al lado derecho tuyo se te apareciera un ángel del Señor con un mensaje de Dios. ¿Tú te imaginarías? ¿Qué sentirías? Yo creo que muchos nos quedamos así paralizados. Eso pasó con ellos. Y sabes una cosa, algo que Dios me enseña a través de la palabra, es que el temor paraliza mi vida. El temor paraliza la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero sé que va a llegar. Pero sabes que es tan difícil estar en la cuarta vigilia, es tan difícil estar en varios meses de pandemia y esperar algo que ni siquiera sé si va a llegar o no. Pero dice la palabra que a la cuarta vigilia llegó Jesús. Y cuando llega, lo primero que tuvieron fue miedo, porque no podían explicar la sobrenaturalidad de Dios. Muchos de nosotros no vamos a poder explicar la sobrenaturalidad de Dios cuando Dios comience a sanar enfermos en nuestras casas, cuando Dios comience a dar oportunidades, cuando Dios comience a abrir puertas de empleo y de bendición, cuando Dios comience a ordenar todo lo que estaba desordenado en casa. Muchos de nosotros vamos a quedar con la boca abierta. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de la gloria es nuestro Dios. Porque el Dios de la gloria es nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Y dice entonces que el Señor le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero miren lo que pasó con Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? Aleluya. Este hombre era tremendo. Dice la palabra en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda
que yo vaya a ti sobre las aguas. Escucha la palabra que acabo de leer. Sale un hombre en medio de la barca, uno. No dice que fueron todos, ni fueron 6, ni fueron 5, ni 3. Dice que fue un solo hombre, y era el más osado en medio de la fe. La palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos en la fe arrebatan el reino. Y tú y yo debemos de ser de esas personas que toman a través de la fe, van a arrebatar el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabes qué pasó? Dice la palabra que Pedro inmediatamente le dijo: Señor, mira la petición, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Señor, si tú eres, permíteme caminar en las aguas como tú estás caminando. Solamente así voy a creer. Es tremendo. Pero hubo un hombre que lo hizo. La pregunta mía es: ¿cuántos hombres y mujeres que me están viendo van a tener la fe suficiente para decirle: Señor, si tú me hablas de la sobrenaturalidad, yo quiero caminar como tú caminas, yo quiero ver como tú ves, quiero hablar como tú hablas, quiero tener tu idioma, quiero tener tu vocabulario del reino, quiero ver como tú ves? ¿Cómo ve Jesús? Como el Señor nos habla a nosotros, como las águilas. Así tenemos que ver, por encima de todas las circunstancias, pero con un ojo de águila, que aún estando en lo más alto, puedo ver en dónde está mi provisión, mi bendición, mi unción. ¿En dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es el secreto de nosotros los cristianos. Por eso los brujos, los hechiceros y los satanistas odian este libro. Odian este libro porque este libro tiene tu bendición y tiene mi bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice entonces la palabra de Dios de que Pedro, osado en la fe, le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo, aquí habla de Jesús, y Jesús dijo: ven. Solamente le dio una palabra. Sabes que a veces a ti y a mí nos falta una palabra de parte de Dios para comenzar a caminar en la fe. Pero hoy el Señor te está diciendo: ven. Hoy el Señor te está diciendo: camina en lo sobrenatural. Hoy el Señor te está instando a que lo sigas, a que lo imites a Él. Porque aquí no estamos imitando a un pastor ni a una pastora. Aquí no estamos imitando a un líder, ni tampoco a uno grande de la fe, como le llaman aquí en la tierra. Porque aún los grandes de la fe tuvieron que encontrar a Jesucristo aquí y tuvieron que imitarlo. Asimismo tú y yo debemos de imitar al Rey de Gloria. Y dice entonces la palabra que Jesús le dijo: ven. Y miren lo que ocurrió. Versículo 29. Vamos más adelante, dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba, dice, sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuál era la meta de Pedro cuando descendió de la barca? Primero, experimentar lo más sobrenatural posible. ¿Qué era? Caminar sobre el mar. ¡Qué cosa tan tremenda! Y dice que este hombre baja. Yo me imagino a Pedro, no sé si tú te lo imaginas, bajando el primer pie. Imagínate, yo creo que de pronto algunos se van a sonreír cuando diga esto. Cuando vamos de pronto de afán y vamos a bañarnos, abrimos la llave, pero muchos lo primero que hacen es meter el pie y después el otro pie, y de ahí dicen: el agua está buena, y ahora sí se meten totalmente. Eso fue lo que más o menos pasó con Pedro, creyendo yo. Escúchame bien. Dice que Pedro se bajó de la barca. Yo me imagino, mi imaginación, de que Pedro baja al primer pie y dice: está firme. Y ahora baja el segundo y comienza a caminar. Yo me lo imagino estirando las manos. ¿Sabes por qué? Porque cuando no conocemos lo sobrenatural, al principio, por más fe que tengamos,
es difícil creer lo que estamos viviendo. Pero cuando caminamos en lo sobrenatural nos va a dar mucha más confianza, porque entendemos que sí se puede imitar a aquel dueño y consumador de la fe, el cual se llama Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre. Y entonces dice la palabra de que Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Pero dice que iba ¿a dónde? Dice aquí, para ir a Jesús. ¿Cuál era la meta de Pedro cuando se bajó de la barca? Tal vez ir y abrazar a su maestro. Tal vez ir y decirle: Jesús, lo pude hacer, y poder abrazarlo, como cualquiera de nosotros querríamos hacerlo. Pero ¿sabes qué pasó? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Sabes qué dice la palabra? Pedro caminó en lo sobrenatural. Pedro tenía su mirada puesta en Cristo. Escúchame bien, y al tener su mirada puesta en el Maestro, en el consumador de la fe, en el cual él estaba viendo para poder imitar, escúchame bien, dice la palabra que comenzaron a levantarse fuertes vientos. Y él quitó la mirada de Cristo para mirar lo que estaba ocurriendo a su izquierda y derecha. ¿Sabes por qué? Porque los fuertes vientos son las circunstancias. Y volvemos a hablar y a retomar lo que estaba ocurriendo en aquella barca cuando ellos comenzaron a avanzar en las aguas. La palabra de Dios dice que habían vientos contrarios y habían olas contrarias. Es tan difícil caminar así. Es tan difícil, como yo les decía ahorita, el ejemplo de la piscina con olas o el ejemplo del mar. Es tan difícil correr y decir: voy a llegar rápido, cuando hay algo que te está empujando, cuando hay algo contrario que te empuja para que retrocedamos. ¿Sabes que así hay muchos en este momento en el cristianismo? Muchos que de pronto habían depositado su fe en los pastores. Muchos que de pronto habían depositado su fe en los líderes. Muchos que de pronto habían depositado su fe en 4 paredes, pensando que las 4 paredes eran la iglesia. Cristo no viene por 4 paredes. Cristo viene por tu alma y por la mía. Que cuando nos reunimos dentro del templo, sí dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, vamos a reunirnos ¿para qué? Para alabar a Dios y para que la gloria de Dios descienda en medio de los hermanos. Amén. Porque dice la palabra que es una bendición. Pero otra cosa diferente es que en medio de la pandemia y en medio de las circunstancias que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, tu fe y mi fe retrocedan porque tiene miedo. Tu fe y mi fe retrocedan, escúchame bien, y nos deje hundir en medio de la sobrenaturalidad donde caminábamos solamente porque nos dio temor. Vuelvo y te repito, así trabaja el diablo y así trabaja, escúchame bien, los demonios. Ellos primero miran de qué forma atormentan a una persona en la mente, de qué forma entran los dardos de fuego, para poder de ahí en adelante comenzar a atacar a la persona y que baje la guardia. Y algo que comienza a entrar es en este tiempo el espíritu de temor, el cual hace que llegue el espíritu de duda. Y el temor y la duda trabajan en la mente para apagar la fe y desautorizar la sobrenaturalidad y la palabra que salió de la boca de Dios para decirnos: ven. Muchos estaban caminando en lo sobrenatural. Muchos estaban caminando en cosas hermosas y gloriosas de parte de Dios. Dones espectaculares, dones espirituales hermosos. Muchos sacaban tiempo y espacio, tal vez en sus casas, tal vez en la iglesia, para cantar en otras lenguas, para levantar cánticos espirituales.
Otros tal vez sacaban un espacio para orar y otro espacio para orar en otras lenguas. Muchos de pronto tenían interpretación de lenguas, otros discernimiento de espíritu. Otros tenían el don de servicio y servían con amor. Pero comienza a llegar aquí a la mente: ¿para qué oro si no sé si Dios me escucha? Y los vientos contrarios nos dicen: ¿para qué ayunas? ¿Cómo vas a ayunar en tu casa si antes ibas a la iglesia a ayunar? Allá si te concentrabas, aquí en la casa no. Así que no ayunes más, nos dicen los vientos contrarios que quieren apagar nuestra fe. Vienen los vientos contrarios a decir: ¿para qué lees la palabra? Mira el programa de televisión, ¿cómo está? Mira tal vez esa película en Netflix, mira tal vez esa novela. Y no estoy en contra ni de las películas ni de las novelas. Estoy en contra de no tener una disciplina para Dios. Estoy en contra de no mirar a Cristo. Porque cuando quitamos la mirada del Rey, las cosas comienzan a menguar en nosotros. Y cuando menguamos totalmente, escucha bien, comenzamos a hundirnos. Porque lo sobrenatural nos suelta. ¿Sabes por qué nos suelta lo sobrenatural? Porque tenemos miedo y tenemos duda. Repite estos dos: porque tenemos miedo y porque tenemos duda. ¿Miedo de qué? De que las circunstancias sean más grandes que mi Dios. Y eso se llama duda. ¿Por qué? Porque la duda trae incredulidad. Y por incredulidad, el pueblo de Dios que estaba en el desierto, de 20 para arriba murieron. Murió toda una generación porque fueron incrédulos. Porque a pesar de ver la gloria de Dios, nunca le glorificaron. Siempre pensaron que en Egipto vivían mejor. Y muchos de los que me escuchan tal vez ya tienen ese pensamiento. Tal vez están pensando que en Egipto le están brindando algo mejor, porque ya no hay iglesias donde reunirse. Pero en Egipto está con los brazos abiertos. Y está Egipto llamando. Y cuando hablo de Egipto, estoy hablando del espíritu del mundo que está llamando a la juventud en este tiempo a que vuelvan, discúlpenme la expresión, a que vuelvan a revolcarse en el cieno como la puerca lavada. A que vuelvan nuevamente como el perro vuelve a su vómito. Que vuelvan nuevamente a hacerlo. Vuelvan nuevamente a la inmundicia. Solamente porque la duda y el temor le visitaron. Yo quiero que entiendan en esta noche, todos los que me escuchan, que Dios se alinea con su palabra. Pero su palabra es clara. Su palabra nos dice que si lo seguimos a Él, no podemos dejar de mirarlo a Él. Si a tu lado cae uno, si a tu lado cae otro, pero es que él era mi líder y mi líder se fue al mundo. Es problema del líder y de Dios. El problema tuyo y mío es continuar caminando en Cristo. Pero es que el pastor fulano de tal cayó en esto, o simplemente soltó la obra porque le parecía muy difícil y nos dejó abandonados. Eso no es problema tuyo. Tu problema y el mío es seguir al Dios de la Biblia, aquel que conocimos en las Escrituras. Ese es el problema que tú y yo tenemos de aquí en adelante. ¿Quién puede vivir sin Cristo? ¿Quién puede, aún yéndose a la inmundicia, aún yéndose, como dice la puerca lavada, vuelve a su cieno a revolcarse en el lodo? Como dice la palabra, el perro vuelve a su vómito. Por más de que la puerca vuelva a mugrarse y por más de que el perro vuelva a su vómito, siempre quedará marcado de que Cristo estuvo en sus vidas y de que no hay algo más magnífico y más espectacular que seguirlo a Él. Aquí no seguimos al hombre, aquí seguimos a Cristo Jesús. Esto no es una religión donde sigamos hombres. No estamos hablando de religión. Y si hablamos de religión, como dice la misma palabra, tiene que ser una religión sin mácula, sin mancha. Y esa se llama Cristo. Cristo vive. Cristo no quedó en una tumba, la tumba quedó vacía. El Espíritu Santo lo resucitó
Y esa es la victoria que tenemos. Cuando invocamos el nombre de Jesús, cosas sobrenaturales ocurren. Cosas preciosas comienzan a ocurrir. Y yo te estoy hablando a ti que me estás escuchando, que tal vez estabas pensando en volver atrás porque los vientos eran contrarios, porque más eran los que te invitaban a bailar, porque más eran los que te invitaban aquí, allí, allá, que aquellos que tal vez te decían que Cristo vive. Hoy te repito y te digo, no importa si hay temor, no importa si hay duda, el Maestro está ahí. Él está esperando a que dejes de mirar a la izquierda y a la derecha. Él está esperando a que simplemente vuelvas tu mirada a Él. Cuando tú vuelves tu mirada a Él, no importa si te estás hundiendo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 31, después de que Pedro comenzó a hundirse y a decir, sálvame, sálvame. Dice el 31. Al momento, Jesús, escúchame, el autor y consumador de tu fe y de mi fe, Jesús extendió la mano y asió de él. Dice, extendió la mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. ¿Sabes qué dice el Señor hoy? Hombre de poca fe. ¿Qué es fe? La certeza, pero también en la convicción. Certeza de lo que yo espero. Muchos esperan mucho de Dios, pero también tengo que estar convencido de lo que no veo, pero sé que va a llegar. Eso es caminar en lo sobrenatural. Pero a Pedro se le olvidó por mirar las circunstancias, por mirar los problemas. Sabes que para Dios no hay nada imposible. Tú de pronto dices, pero sí, pastor, pero lo que usted no sabe es que mi recibo ya está de 3, 4 meses. Yo te digo algo. ¿Algo es imposible para Dios? Si a Dios le place, te lo puede pagar hoy. En 5 minutos puede llegar un dinero que no esperabas. Y para mañana ya puedes madrugar a cancelarlo. La pregunta mía es, después de haber cancelado el recibo, ¿con qué cara vas a mirar a Cristo? Por eso el Señor nos está diciendo hoy, si la fe y la certeza y la convicción, ¿por qué no nos paramos en la fe? Derribamos el temor y derribamos la duda. ¿Por qué volvemos hacia atrás, donde los vientos contrarios nos empujan y no seguimos luchando para caminar hacia adelante? Porque mi meta es Cristo Jesús. Ahí es donde está la sabiduría de la palabra. El Espíritu Santo nos está hablando hoy a través de las Escrituras y nos está diciendo que escrito está. Tenemos que ver a Jesús. No veamos los que caen a nuestro lado. No veamos el mundo lo que nos ofrece. No veamos los vientos contrarios y las cosas y situaciones difíciles que están llegando. Dios nos está hablando hoy, nos está diciendo, miren a Cristo. Miren el autor, miren el consumador de su fe. Y entonces tendrán éxito. Aleluya. Y entonces dice la palabra que Jesús, imagínense esta escena. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero dice el 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Cómo le llamo yo a esto? Una prueba en medio de la sobrenaturalidad. Es tremendo. Pero Pedro pasó un examen muy difícil, porque ni yo me puedo poner en los zapatos de Pedro. Es muy difícil esta prueba, esta circunstancia. Pero el dador de la vida no se olvidó de él. A la 4ª vigilia llegó por sus discípulos para que el viento cesara. A la 4ª vigilia le mostró la gloria de Dios a sus discípulos. A la 4ª vigilia le demostró a Pedro que si él lo sigue, que si él se hace llamar hijo de Dios, también puede hacer lo mismo que su maestro. No superarlo, porque nuestra meta no es superar a nadie.
Nuestra meta es imitar al autor y consumador de la fe, y se llama Jesús. A la cuarta vigilia, después de Pedro hundirse en las aguas a causa de las circunstancias y los vientos contrarios, porque tuvo miedo, se hundió, dice la palabra que inmediatamente Jesús, el Hijo de Dios, caminó hacia él, extendió la mano con amor. Imagínense la mirada de Jesús. Con amor extiende la mano, lo levanta, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? No dudes, Pedro, yo estoy contigo. Yo fui el que te llamé, yo fui el que te dije ven, y si yo te digo ven, yo te voy a sostener. Ese es el Rey de la Gloria. Ese es el Santo de Israel, que si te llamó te va a sostener, que si te llamó en lo sobrenatural va a hacer cosas hermosas. Por eso no dudes, por favor, pueblo de Dios. Yo puedo sentir su presencia en esta noche. Él está aquí. Y entonces dice la palabra que lo toma, lo levanta. Pero tú te imaginas agarrando a Pedro de la mano y le dice: tranquilo, hijo, no te voy a soltar, vamos a la barca. Dice la palabra que cuando asió de él, lo llevó a la barca. Cuando entran en la barca, inmediatamente los vientos se calmaron. Ya no vieron más circunstancias. Y hay gente que me está viendo en estos momentos, que está necesitando que el maestro llegue a tomarlo de la mano para levantarlo y llevarlo hasta la barca. Hay gente que en estos momentos me está mirando y está diciendo: esa palabra es para mí, porque estás entendiendo de que el que te llamó fue Jesucristo, no un pastor. De que el que te llamó fue Jesucristo, el Santo de Israel, que te puso nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que está entendiendo en esta noche que Él te va a tomar de la mano, y después de llevarte, escúchame bien, ambos van a entrar en la barca con seguridad, porque Dios nunca dejará la fe de un hijo de Dios avergonzada. Y con seguridad caminarán ambos en las aguas y llegarán hasta la barca, donde todo terminará. Llega un tiempo de refrigerio para muchos. Llega un tiempo de refrigerio para muchas personas que me están viendo, porque no entendían por qué pasaban tantas circunstancias, una tras de otra, tras de otra, tras de otra. Pero en medio de todo vas a ver la gloria de Dios. Porque viene un tiempo donde Jesús mismo te va a tomar de la mano y vas a entender que en medio de la circunstancia que estás caminando, el Dios de la gloria se agradó de ti. El Dios de la gloria va a estirar su brazo y va a hacer de tu mano y levantarte para poder caminar. Porque juntos ya no vas a estar solo ni sola. No temas, porque hoy Dios está contigo. Juntos van a caminar sobre las circunstancias, y la sobrenaturalidad de Dios se volverá tan real para ti y para mí en medio de estos días. Muchos de los que me están viendo están entendiendo lo que yo estoy hablando. Hoy Samaka llamando Ribroche, gracias Jesús. Pero dice la palabra de Dios, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué bonito ver que los que estaban dentro de la barca, que no quisieron salir, al menos reconocieron y adoraron. Pero hay muchos de los que ya salieron a la sobrenaturalidad de Dios. Y hay muchos que me están escuchando y están entendiendo lo que yo les estoy hablando. Tenían los ojos abiertos espiritualmente hablando. Podían discernir espíritus malos, espíritus buenos. Tenían discernimiento de espíritus. Podían ver la gloria de Dios, ángeles cuando descendían en la iglesia. Podían ver la gloria de Dios cuando los arropaba tal vez una nube en medio de la congregación. Y ahora están diciendo: ahora no veo nada, ahora no siento nada. No esperes de que venga un pastor a hacer caer la gloria.
porque la gloria está para ti. Los dones están en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Él no se ha ido. Él te está estirando la mano, Jesús, y te está diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La parte de la poca fe es cuando yo dudo. La parte de la poca fe es cuando yo dudo. El Señor te dice: no dudes más, solamente míralo a Él. Cierra tus ojos que vamos a orar. Aleluya, al nombre de Jesús. Porque poderoso es tu nombre, Señor. Tú estás aquí, precioso Dios de los cielos. Tú estás aquí, papito hermoso. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos tu presencia. Reconocemos que tú eres Dios. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Jesús. Tú estás aquí, papito bello. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de eso. Yo sé que estás aquí. Comienza a glorificar su nombre y exáltale. Siento tu caminar. Oh Jesús, tú estás aquí, papá. Te mueves entre el pueblo, Señor, trayendo sanidad. Señor, tú estás aquí para muchos, Señor Jesús. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Señor, ¿cómo no sentirte, papá? Te mueves entre el pueblo, Dile: trayendo sanidad. trayendo sanidad. Oh, comienza a alcanzar a tu Dios en esta hora y dile: Con mi fe te alcanzaré. dile a Jesús: Con mi fe te tocaré. dile a Él: 1000 milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. dile a Jesús: es con mi fe. Díselo, dile: Te alcanzaré, oh Jesús, con mi fe te tocaré, oh Señor, y 1000 milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. ¿sabes que el Señor está en este lugar? Y el Señor trasciende. Bendito sea su nombre para siempre. Así como está en este lugar, está llenando toda tu casa de su presencia. Está llenando toda tu casa de su presencia. Su presencia está visitando a muchos. Su presencia está visitando a muchos. ¿Sabes por qué? Porque hoy te toma de la mano. Te toma de la mano derecha y te dice: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré, te dice el Señor. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Rebaisha la vaquiza. Porque Él es el que dice hoy: yo te ayudo. No temas. Los que han caminado en la sobrenaturalidad de Dios, los que tal vez han experimentado su gloria y ahora dicen: me siento seco, me siento seca. El Espíritu de Dios está ahí en tu casa. Aprovecha su presencia, aprovecha su presencia. Llénate de su gloria, llénate de su gloria en medio de esta noche. Gracias, Jesús. Oh sí, Señor. Oh sí, Jesús. Y sé que transformado yo seré. Díselo a Él. Díselo al Rey de Gloria. Díselo al Santo de Israel. Oh Jesús, Te tocaré. 1000 milagros recibiré.
Señor, ahí están tus hijos y tus hijas. Yo te pido, Señor, que su fe no falte. Yo te pido, Señor, que su fe no falte. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Señor, y aunque no te vemos, te sentimos. Declaro, Señor, que la certeza y la convicción vuelve nuevamente al corazón de tu pueblo. Vuelve nuevamente al corazón de tus hijos y de tus hijas. Y vuelves a levantarlos en medio, Señor, de los lugares donde se hundieron. Vuelves a tomar su mano y hacer de ellos, Señor, y a levantarlos para caminar junto con ellos sobre el mar, sobre las circunstancias. En el poderoso nombre de Jesucristo lo declaro. En el poderoso nombre de Jesucristo lo declaro hecho por el poder sobrenatural de Dios, porque tu sobrenaturalidad visitará a muchos. En el poder de la palabra, muchos que estaban clamando, muchos que estaban pidiendo, muchos que estaban gimiendo por tu presencia. Declaro, Señor, que tendrán amoríos contigo, Espíritu Santo, que vendrán noches, que vendrán mañanas y madrugadas, donde tu Santo Espíritu les visitará, Señor, a través de sueños, a través de visiones, Señor, en voz audible, con tu presencia. Muchos sentirán calor y fuego, muchos sentirán, Señor Dios Todopoderoso, cómo tú te vas a manifestar, Señor, de diferentes maneras, Espíritu Santo. Porque hoy tomas la mano de tu pueblo, papá, para volver a la barca y que cesen los vientos contrarios. Porque tú diste una palabra y la palabra era volver hasta el otro lado. Y Señor, pasaremos al otro lado de la pandemia. Pasaremos al otro lado de la pandemia. Pero pasaremos con fe. Pasaremos creyendo. Pasaremos sentados en la barca contigo, Jesucristo. Pasaremos, Señor, con el Rey de Gloria a bordo. Porque tú eres aquel que transforma las circunstancias. Y que transforma, Señor, lo difícil y lo imposible en posible. Porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Shaddai. A ti sea la gloria. A ti sea la alabanza, a ti sea la exaltación y la excelencia en medio de esta noche, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Y yo le digo a muchos de los que están viendo esta transmisión, quiero que me escuchen bien y que me miren un momento. Dios traerá cosas hermosas y se acordarán de su servidor. Dios traerá cosas sorprendentes, y no lo estoy diciendo para animar a nadie, es lo que Dios me entregó hoy. Dios va a comenzar a obrar en medio de su pueblo, porque va a comenzar a despertarlos espiritualmente, y muchos van a profetizar con su boca lo que quieren ver, y lo verán, porque Dios no se ha muerto. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchísimas gracias a todos, que Dios me les bendiga en esta noche. Dios les bendiga a todos.